Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Mafalda, a la mesa. ¡Guau! ¡Otra vez sopa! Son las 7 de la mañana con 52 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a un lujo de invitado. Él es Daniel Divinsky, editor argentino de la editorial Ediciones de la Flor. Hablar de Daniel Divinsky es hablar de uno de los editores más importantes de América Latina. Se lo conoce como por ser el mítico editor de Mafalda, aunque también pues lo fueron otros grandes editores argentinos. Daniel, buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar esa entrevista para los radioescuchas guayaquileños, ecuatorianos. ¿Cómo se reconoce que algo debe publicarse? En primer lugar, buenos días Mercedes, buenos días Guillermo. Gracias por darme esta oportunidad de estar en el Ecuador, aunque solo sea a través de los teléfonos. Conocí el Ecuador en 1971, estaba ya en ese momento visitando librerías porque el vendedor que vendía los libros de Ediciones de la Flor fuera de la Argentina había fallecido, era un señor de cierta edad que nos abrió en los mercados, y a partir de allí fui innumerables veces, de las cuales hoy cuando me desperté estaba pensando que son realmente muchísimas, pero las más memorables en 1977, luego de haber estado preso de la dictadura cívico-militar argentina por 4 meses y medio, mi mujer, que trabajaba conmigo, Cookie Millet, y yo, a causa supuestamente de la prohibición de un libro infantil, y salimos del país sin vocación de volver, con unos boletos aéreos que nos había enviado la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, en su forma de solidaridad, y la primera escala fue Guayaquil. ¡Ay, qué interesante! En medio de la noche... Cuando aterrizamos en medio de la noche, en un vuelo que había hecho previamente escala en Lima, cuando el funcionario de Migraciones nos dijo, bienvenidos al Ecuador, me puse a llorar y me pasa ahora cuando lo evoco también. Qué linda historia, qué bonita historia y gracias por compartirla con nosotros. Justamente estaba leyendo que usted fue detenido junto a su compañera, junto a su socia, su compañera sentimental en el año 76 por un libro infantil. 77. En el 77, y nos liberaron en el 23 de junio del 77 y llegamos a Guayaquil en julio del 77. Lo pusieron presos a disposición del Poder Ejecutivo durante la dictadura por un libro infantil, como usted lo dice. ¿Pero por qué? O sea, sin forma de juicio. Perdón. ¿En qué afectaba la dictadura? Bueno, primero ese tipo de detenciones a disposición del Poder Ejecutivo en virtud de la vigencia del estado de sitio, se suspenden las garantías constitucionales, o sea que no hay ningún juicio ni posibilidad de defenderse, son absolutamente arbitrarias. El libro se llamaba así, lo he comprado yo en la Feria del Libro de Frankfurt, era autoría de un colectivo de libros para niños de Berlín Occidental, ni siquiera del Berlín ocupado por los soviéticos en ese momento, y era una versión modificada de la fábula según la cual la unión hace la fuerza, un disparate. Tremendo, tremendo. Daniel, ¿cómo es el vínculo entre los autores y los editores? Bueno, es muy variopinto, como suele decirse, porque a veces es una relación de boxeadores en un ring intentando pegarse, y esto lo dijo un escritor argentino, Dalmiro Sáenz, y a veces se convierte en una enorme amistad más allá de la relación profesional. En el caso de los editores de Ediciones de la Flor, siempre fue la segunda versión. Okay. Nunca tuvimos un conflicto serio con ningún autor, y de algunos de ellos, de los que fueron realmente el sostén de la editorial, como Quino y Fontana Rosa, que ustedes no lo mencionaron, pero justamente ayer se cumplieron 15 años de su muerte y creo que también es conocido en el Ecuador, fueron amigos antes que editados y manifestaron esa amistad y ese amor publicando sus libros en Ediciones de la Flor cuando los editores estuvimos presos, y luego 6 años en el exilio en Caracas con la editorial manejada por la gente que trabajaba y por mi suegra en ese momento, que condujo el barco durante 6 años. Justamente hablando de ese vínculo, Daniel, ¿cómo usted conoció a Quino y cómo era trabajar con Joaquín Salvador Lavado Tejón, el padre de Mafalda? Lo conocí en la librería editorial de Jorge Álvarez, un editor muy audaz, que fue el primero que tuvo la genial idea de recopilar en un libro las citas de Mafalda que aparecían primero en una revista semanal
y luego en un periódico diariamente. Álvarez había publicado previamente un libro de humor mudo de Quino, Mundo Quino, que todavía anda circulando, con chistes sin palabras, como obviamente significa el humor mudo, que había tenido una previa edición, un amigo de Quino, y tuvo bastante difusión. Y cuando se toma contacto en la editorial de Álvarez, para la cual yo trabajaba de forma amateur totalmente, corrigiendo libros y traduciendo por afecto y por amor a los libros, nos hicimos amigos de Quino antes de pensar siquiera en la posibilidad de devenir sus editores. Son las 7 de la mañana con 58 minutos en Ecuador, son las 9 de la mañana con 58 minutos en Buenos Aires, y estamos conversando con el editor argentino de editorial Edición de la Flor, que nos regaló a Mafalda. Estamos hablando con el abogado Daniel Divinsky. Daniel, mucho gusto, un placer. Lo saludo a Guillermo Hidalgo. ¿Qué le ha dado Mafalda a usted? Hola, Guillermo. ¿Qué le dio Mafalda a usted? La inmensa felicidad de continuar la difusión de un personaje que era enormemente querido, genial en sus ideas y aparte ideológicamente muy bien ubicado como crítica a la sociedad de consumo y al capitalismo desenfrenado. Por otro lado, me dio una tranquilidad económica que me permitió publicar autores sin ninguna certeza acerca de sus posibilidades de venta, así que se podría decir que Mafalda fue una gran auspiciante de la aparición de nuevos valores literarios. Digamos que es la otra mujer en su vida. Es la otra mujer en su vida. Duda, sin ninguna duda. Es decir, no incurro en ningún pecado impositivo en decir que todavía sigo viviendo de los ahorros que hice a partir de la publicación del Toda Mafalda, ahora que estoy retirado de la actividad. Daniel, cuando murió Quino, ¿murió la creatividad, murió Mafalda, o usted cree que les dejó un legado a todos ustedes para continuar en el tiempo? Bueno, el Quino siempre, yo lo seguí, lo dejé de ser su editor porque yo en septiembre de 2015 me aparté de la editorial porque dejé de estar en pareja con quien era mi socia, y lo visitaba periódicamente en la ciudad de Mendoza, de donde él era nativo y a donde se fue a vivir luego de la muerte de su mujer, que era parte indisoluble de él. Había una pareja, Alicia Colombo, Joaquín Lavado, que era absolutamente una unidad, actuaban como si fueran una sola persona durante muchísimos años. La muerte de Alicia lo dejó realmente muy trastornado a Quino, y sus sobrinos tuvieron la buenísima idea de llevárselo a vivir a Mendoza. Lo visitaba periódicamente y estuve con él inclusive en su último cumpleaños, unos meses antes de su muerte, un 17 de julio, que fue la fecha de su cumpleaños. Y creo que él se quejaba mucho, en realidad lo dijo más de una vez, porque la perduración del humor de Mafalda implicaba que lo que él había querido cambiar en el mundo no había cambiado en absoluto, porque si no hubieran perdido sentido y gracia los remates que tenían las tiras. Daniel, hay algo que me queda como, me queda pensando, escuchándolo y todo, y es lo importante que fue Mafalda para Latinoamérica y, digamos, me atrevería a decir para el mundo. Usted hablaba, y lo veía en varias entrevistas el día de ayer, que obviamente pues me ponía a investigar sobre usted y de toda su trayectoria justamente para poder desarrollar la entrevista, de que usted decía que ser editor es el oficio más lindo del mundo. ¿Por qué? Porque implica participar de la creación intelectual y de su difusión sin el esfuerzo de haber sido el autor de lo creado. O sea que es una tarea de intermediario en llevar algo que en general le produce mucha felicidad a la gente que lo recibe. Porque cada libro tiene su destinatario, lo encuentra a través del tiempo, no necesariamente inmediatamente. No todos son bestsellers que tienen una difusión inmediata, y a veces 20 años después de su publicación se descubre un autor, a veces lamentablemente de forma póstuma, y los que reciben los textos y sus contenidos enriquecen su vida a partir de esa lectura. ¿Y cuál es la diferencia entre el mundo de la edición de cuando usted empezó, aproximadamente de los años 70, a la edición de hoy, del 2022? Bueno, las más evidentes son, por un lado,
la difusión del libro electrónico, de la lectura en pantallas, de la cual no soy partidario, pero tampoco enemigo. Cuando no hay más remedio, leo un libro en un soporte electrónico. Y por otro lado, las pequeñas editoriales tropezaban con el principal obstáculo era la distribución, porque la distribución estaba mal organizada, porque es un negocio poco rentable, porque solamente funciona para los grandes grupos editoriales que tienen sucursales o casas en distintos países, que se intercambian los títulos que publican en cada uno de ellos, y en cambio la aparición de Internet permite la venta electrónica y el hecho de que hasta la editorial más pequeñita pueda conseguir vender algunos ejemplares, no muchos tal vez, de sus libros a través de Internet y difundirlos a través de las redes y no pagando costosas publicidades que están pensadas para productos masivos que solventan el costo publicitario con la venta de mayor cantidad de unidades. Daniel, le agradecemos muchísimo por habernos dado algo de su tiempo. Le agradecemos muchísimo y la audiencia del Ecuador, de Guayaquil, también le agradece muchísimo esta deferencia hasta a este programa. Daniel Divinsky, editor argentino de la editorial Ediciones de la Flor. El mítico editor de Mafalda, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Que tenga un gran día. Al contrario, soy yo el agradecido por haber estado una vez más en el Ecuador. Hace unos años tuve una mayor experiencia de viajero que tuve en mi vida, que fue tomar el ferrocarril turístico entre Quito y Guayaquil, una cosa que no sé si sigue existiendo, pero que fue absolutamente inolvidable. Le agradezco mucho y qué bueno, qué lindo que tenga tan buenos recuerdos de nuestro país. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Sí, sopa.